Hey, ¿qué pasa, chavales? Bueno, estamos de nuevo aquí grabando, chicos, y si os dais cuenta, bueno, por el título del vídeo vais a saber el coche que es, pero si lo veis por la calle tranquilamente no vais a saber el coche que es. Si os dais cuenta, parece un Golf MK5 GTI normal y corriente, pero de normal y corriente no tiene nada. ¿Por qué? Porque es el GTI Caja 5 Pirelli Edition, chicos. Solo hay 222 unidades en el mundo. Es el coche más exclusivo que ha pasado por el canal y que seguramente pasará. Intentaremos sacar otros coches más exclusivos, pero por ahora es el más exclusivo. Así que, chicos, primero lo que más le diferencia es que el GTI Caja 5 normal tiene un motor de 2000, 4 cilindros con 200 caballos. Este está desarrollando 230 caballos y 300 Nm de par de serie, pero vais a ver que el coche no va de serie y que tiene bastantes mejoras. Así que acercaros por aquí para ver todo lo que tiene y todo lo que le diferencia del GTI normal. Bueno, chicos, empezamos por aquí delante. Si os dais cuenta, primero el color. Solo lo han fabricado en 4 colores, que es el amarillo Sunflower, lo tenemos en negro perla, en gris plata y un azul un poquito bastante raro. Por lo tanto, como os he dicho antes, 222 unidades en el mundo. Esta es una de ellas y solo la hay en 4 colores diferentes. Vamos a empezar por aquí delante primero. Si os dais cuenta, tenemos aquí un lip delantero, que es muy difícil verlo en los GTIs normal. Y sobre todo, si os dais cuenta, está pintado en el mismo color del coche. No es negro. Vamos a ver que detrás también tiene un lip trasero diferente que tampoco está en negro, ¿vale? El coche está totalmente del mismo color, que es el color de Pirelli. Si sabéis, ahora mismo Pirelli es amarillo. Bueno, desde siempre ha sido amarillo. Sí que es verdad que el amarillo de Pirelli es diferente, pero para este han decidido usar este color en particular. Ya os digo, es muy chulo, no es un amarillo que digas que llame la atención o que sea un amarillo naranja chillón, se camufla bastante bien y ya os digo, cuando lo veis normalmente en la calle parece un GTI normal, pero vamos a ver que por detrás tiene una chapita que pone Pirelli y que lo diferencia de los demás. Pero en los laterales también, en el interior también tiene muchos detalles pequeños que lo diferencian de los demás. Bueno, chicos, seguimos por aquí por el lateral. Si os dais cuenta, otra cosa interesante del coche es el primer hot hatchback que monta los Pirellis P0, es decir, que los primeros P0s que Pirelli ha montado en un coche hatchback ha sido este. Si os dais cuenta, las llantas, primero las ruedas son 225/40 R18. Está claro que son Pirelli P0, ¿vale? Y si os dais cuenta, tenemos 5 palos que lo que simulan es la P de Pirelli. Si os dais cuenta, lo tenemos aquí, donde el palito inicial es muy corto y la parte redonda de la P pues es un poquito más grande. Aquí tenemos el palito de la P y esta es la parte redonda. Una P, otra P, otra P, otra P y otra P. Y así conseguimos un detalle muy chulo y muy estudiado y muy trabajado por parte de Pirelli. Bien, chicos, delante tenemos discos de frenos de 312 milímetros ventilados con pinzas flotantes monopistón. Si os dais cuenta, tenemos un solo pistón y el disco pues es bastante grande. Bueno, seguimos por aquí, todo parece muy normal por el lateral, tenemos ahí la talonera, que es una talonera normal y corriente, y vamos por aquí detrás y luego vamos a ver la parte trasera cómo va cambiando bastante la cosa. Pues por aquí detrás, chicos, lo mismo, 225/40 R18, P0, que es muy importante, y volvemos a tener las mismas llantas con los mismos 5 palos con la P de Pirelli. Y detrás tenemos discos de freno ventilados de 288 milímetros con pinza flotante también monopistón. Sabéis que siempre los discos de freno trasero son un poquito más pequeños, ya que el coche suele frenar un 70 o un 80% delante y un 20 o un 30% detrás. Bueno, chavales, vamos a seguir por aquí detrás. Lo que os decía, primero, si os dais cuenta, tenemos la pegatina de Pirelli. Por lo tanto, esto ya nos indica que el coche es diferente a los demás. Otra cosa que le diferencia, sobre todo, es que los pilotos traseros son un tono un poquito más oscuro, porque los de los GTI normales son un poquito más claros, por lo tanto, otra cosa que nos diferencia. Fijaros las condiciones en las que están. El coche es del 2008 y está en perfectas condiciones. No tiene ningún arañazo. Pilotos, faros, todo lo demás de serie. Por lo tanto, el coche está en muy buen cuidado, está en muy buenas manos y el dueño lo cuida bastante. Bueno, lo que os decía por aquí detrás, fijaros, difusor. Un poquito raro, estamos acostumbrados a ver el difusor casi siempre en negro o en otro color diferente al del coche para que salte un poquito, ¿no? Y llame más la atención. Pero si os dais cuenta, viene en el mismo color. Fijaros qué bonito también.
este aileroncito aquí, aquí detrás, donde va incrustado ya el freno. Y por lo demás, chicos, ver que tiene también sensores de aparcamiento. Típica salida de 2 colas de escape de los GTIs. Y poco más. Vamos a ver primero, chicos, vamos a hablar primero del motor, porque ya os digo, no está de serie, tiene bastantes cosillas y sobre todo para que veáis detalles en el interior que tiene el coche. Así que vamos a verlo. Bueno, primero, chicos, fijaros lo que es esto, ¿eh? A ver si os dais cuenta. Bueno, pues es la rodada de una rueda, que es el Pirelli P0. Es la misma rodada que lleva montada en los neumáticos. O sea, fijaros hasta dónde se han ido a pensar los ingenieros para hacer todos estos detalles. Fijaros qué bonitas las costuras, los asientos que parecen casi semi-buckets. Fijaros cómo te cogen aquí la espalda y sobre todo el culo para que no te muevas. O sea, fijaros qué bonito. El amarillo este es precioso. Si os dais cuenta, es casi el mismo amarillo que el color del coche. Bueno, nos vamos por aquí. El coche es automático con cambio DSG de 6 velocidades. Tenemos también levas en el volante. Fijaros qué bonita también aquí las costuras en la palanca de cambios, que es súper pequeñita, súper práctica. Fijaros, tenemos hasta en el freno de mano las costuras. O sea, es que no se han dejado ningún detalle, chicos. Bien, la consola central bastante normalita. Tenemos aquí con nuestra pantallita bastante chula. Por aquí tenemos botón del ESP, un botoncito de dirección para que se ponga la dirección un poquito más blanda, botoncito para ver para hacer el setup de la presión de los neumáticos. Y fijaros qué chula la llave, chicos. Como estamos ante un Pirelli Edition y todo es amarillo, pues la llave también tiene que serlo. Bueno, por aquí el volante deportivo, súper cómodo, tenemos levas en el volante y fijaros qué chula también otra vez la costura del color amarillo del Pirelli, que queda súper bonito, chicos. El cuadro, chicos, es el típico cuadro de los GTI, no hay nada más que ver, un GTI normal, pero como veis, todo lo demás no. Así que ahora os vamos a mostrar también la parte de atrás. Bueno, pues aquí detrás, chicos, si os fijáis, igual, de nuevo, tenemos, como os comentaba, la rodadura de los Pirelli P0 en este lado, no la tenemos en el centro, ya que, si os dais cuenta, es más ancha que casi la parte central, entonces no habría hueco para dejar los cueros entre medias. Fijaros qué bonitos todos los detalles con todas las costuras en amarillo. Fijaros también por aquí, por la parte delantera, hasta en las alfombrillas tenemos las costuras en amarillo. Está lleno de detalles. Bueno, chicos, vamos a ver el corazón de este pequeñín muy encabritado. Bueno, aquí tenemos FSI Turbo, el motor es un 2000, 2.0, 4 cilindros, es el motor BYD, es el mismo motor que llevaba el S3 de la época, pero estaba capado. Ya os digo que de serie daba 230 caballos con 300 Nm par. Bueno, chicos, ahora mismo el coche, ya os digo, no va de serie. Ahora mismo está desarrollando unos 320 caballos y unos 450 Nm par. ¿Y cómo lo he conseguido? Primero, como os decía, el turbo se puede modificar fácilmente para que suba de caballos y potenciarlo muy fácil. Por lo tanto, se le ha cambiado el módulo del turbo para que sople con más caudal, con más presión. El filtro de aire es el Piper Cross, por lo tanto, tiene más flujo a la hora de aspirar. Las bobinas son las del R8, son de 550 centímetros cúbicos y también lleva montadas unas downpipes. Por lo tanto, ya os digo, con todo lo que tiene el coche ahora mismo, está desarrollando alrededor de unos 320 caballos y unos 450 Nm de par, que para los 1420 kilos que tiene el coche son bastante par y bastante potencia. Por lo tanto, el coche, chicos, no decepciona, ¿eh? Vamos a poder decir que tira bien.
Bueno, chavales, ya estamos dentro, vamos a probarlo, a ver qué tal. Eso sí, le he cambiado el asiento por completo al dueño, así que ahora cuando salgamos ya se va a dar cuenta que no va a poder ir bien sentado. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, lo estamos llevando en modo normal. El coche cambia, bueno, es que, ¿qué os voy a decir del cambio de DSG? Que no sepáis. Es el mejor cambio de Audi del grupo BAG, y es que cuando cambia las marchas ni te enteras. Es súper fino el cambio, por lo tanto no te enteras de nada. Se le va notando suspensión bastante durilla. No tiene modos de conducción. Al fin y al cabo estamos entre un coche del 2007-2008. Este 2008 no tiene modos de conducción, por lo tanto el coche siempre se comporta de la misma manera, ¿vale? No se puede hacer, no tiene suspensión activa, no tiene gran cosa, ¿vale? Se nota bastante duro y me gusta, porque no es una dureza que digas, no, es que bota demasiado el culo o hace cosas raras. No, es una dureza cómoda, entre comillas. ¿Que cómo es una dureza cómoda? Pues como lo digo yo. A ver, lo intento explicar, es una mezcla entre dureza y confort, que cuando las combinas te sale un poquito duro, pero a la vez es cómodo. Y fijaros, cuando haces los giros, como el coche responde. El volante es muy preciso, ya os digo, cuando tengamos que maniobrar pulsamos el botoncito que pone la P con el volante, se pone un poquito más, es como el botón City que hemos estado viendo en otros vídeos. Bueno, me ha comentado el dueño, Moji, que luego para poder probarlo bien y ver cómo responden estos 320 caballos hay que quitar el control de tracción, porque si no salta todo el rato. Por lo tanto, le voy a hacer caso, vamos a quitar el control de tracción, vamos a probar los frenos. Los frenos clavan bien, ¿eh? Tenemos buenos frenos, buena dirección, muy buena estabilidad en las curvas. Y lo que sí me ha comentado es que el coche está muy insonorizado. El motor tampoco es que haga mucho ruido, pero todo el ruido del ambiente no lo tenemos en el interior. Y sí que se nota, ¿eh? Se nota muchísimo que aísla perfectamente el sonido del ambiente. El volante es súper cómodo porque es de los anchos, de los que me gustan a mí. Sí que tiene un modelo de conducción Sport en la caja de cambios, que lo pones y bueno, si lo quieres llevar en automático te sube más de vueltas, y en manual pues puedes cambiar todas con las levas. Así que vamos a ver qué tal. Ahora sí que suena, ¿eh? Cuando lo llevas despacio no hace ruido, pero cuando lo llevas cabreado, esto responde. Madre mía, ojo, qué bonito suena, ¿eh? Uf, qué paso por curva tenemos, madre mía. Cómo empuja el Turbo K04, madre mía, chavales. El cambio es instantáneo. Madre mía, cómo va esto. Cómo va este Golf, chavales. Uf. Caja de cambios DSG automática con levas. Y las levas son instantáneas. Lo que sí que se le noto es que las levas son muy pequeñitas. Luego, no sé si os lo hemos enseñado antes, a ver si lo podemos ver, pero es esto. Y está escondido detrás donde suelen estar siempre, detrás de los nervios del volante, donde tenemos todos los controles del audio, de los controles crucero y todo lo demás. Entonces son bastante pequeñitas. Sí creo que hubiese estado mejor hacerlas un poquito más grandes. En un paso por curvas, chicos, el coche, y como empuja de 3000 para arriba, que es cuando el turbo empieza a trabajar bien. Bueno. Una auténtica barbaridad. Bueno, si vierais los coches que tenemos aquí, tenemos ahora mismo un Carrera 4S aquí aparcado, un GT500 con Supercharger, bueno, acojonante. Vaya paso por curva tiene esto, chavales. Madre mía, cómo se enfada, cómo cambia. Me encanta cómo suena el cambio cuando le das a la marcha. ¿Qué os voy a decir? Es que este chasis del Caja 5, el GTI, es un chasis, creo que de los mejores chasis que han hecho, ¿eh? Jamás. Buenísimo. Los frenos, chicos, cuando los necesitas están ahí, no como otros que te fallan. Recordar, Golf GTI MK5 Pirelli Edition. Esta serie, bueno, este coche está ahora mismo en 320 caballos y se nota, ya os digo yo que se nota. El coche no os va a dejar. Uf,
qué bonito suena, ¿eh? Y sobre todo lo que os comentaba, con toda la insonorización que tiene el coche, se escucha el motor de una manera, bueno, perfecta, ¿eh? Perfecta, me encanta cómo cambia, cómo hace las reducciones, bueno. No puedo decir nada malo del coche. Bueno chicos, esto ha sido el vídeo, espero que os haya gustado y antes de acabar, primero quiero dar las gracias a Moji, que es el dueño del coche. Tienes un coche espectacular, muchísimas gracias por dejarnos probar, lo tienes en perfectas condiciones, todo lo que le has hecho, las mejoras, creo que le vienen muy bien, la sensación que te representa el coche, la respuesta, cómo se comporta, cómo gira, el sonido, el que no se escuche nada desde fuera hacia adentro, solo el motor cuando le das caña, perfecto, has hecho un coche en perfectas condiciones. Gracias, Moji. Sobre todo, antes de despedirnos también, comentar que el coche está a la venta, por lo tanto, si queréis contactar con el dueño, aquí vais a tener el correo electrónico para que lo podáis contactar. Os animo a que si que estáis buscando un coche único, especial, este es uno de ellos. Como os decía antes, es el coche más exclusivo que ha pasado por el canal. Parece un coche normal, pero solo hay 222 unidades en el mundo. Así que si buscáis algo diferente, algo exclusivo, este es el coche que estáis buscando. Por lo tanto, contactar con Moji y podéis venir a verlo y si os gusta, comprároslo, chicos. Ya os digo, está a la venta. Espero que os haya gustado, chicos. Darle like, suscribiros, activar la campanita para que no os perdáis ningún otro vídeo. Vuelvo a repetirme, gracias Moji por dejarnos grabar el coche. Por aquí hay unas cuantas cositas, unos cuantos coches que van a ir saliendo, como os puedo ir adelantando, un Porsche Carrera 4S, muy chulo, con unos vinilos preciosos. El coche está muy preparado, muy bonito, manual. Por lo tanto, chicos, os animo a que activéis la campanita para que no os perdáis sobre todo los vídeos que van a ir saliendo, porque ya os digo, y me repito como en todos los demás vídeos, van a ir saliendo cosas chulas. Y sobre todo, este año también vamos a ir a las 24 horas de Nürburgring, así que volveremos a estar allí, viviendo todo desde dentro y contándoos a vosotros y enseñándoos todo lo que vamos a ir viviendo. Así que chicos, gracias y nos vemos en la próxima.